Bien, otro aspecto importante a tener en cuenta cuando trabajamos con acrílico es la posibilidad de crear texturas. Esta imagen que estamos trabajando en este primer plano, estas casas de acá y estas de acá, se presta muchísimo para crear texturas. Miren, por ejemplo, esta pared desconchada, ¿sí? Tiene muchas partes caídas de la pared, tiene muchos colores, tiene mucha diversidad y se presta para el trabajo con texturas. Entonces vamos a ver ahorita algunas maneras de crear texturas intentando acercarnos a la forma que realmente tiene esta pared en relación con el techo. Voy a enfocarme en esta zona, ¿sí? Entonces vamos a atender esta parte, de pronto un poquito también la acera. Si notan, en algunas zonas del suelo ya he ido colocando colores sobrantes, pues porque acá hay una gama de colores tan grande y está todo en sombra. Entonces he aprovechado para ir creando alguna riqueza ahí de texturas. Eso es súper importante que lo vayan haciendo. Ahora, vamos a usar para esto el pincel y la espátula. Entonces, por ejemplo, con el pincel voy a crear un tono general. Recuerden, siempre el análisis aquí va de lo general a lo particular. Entonces, voy a crear un tono utilizando blanco, utilizando un poco de amarillo. Recuerden que esa pared está en sombra, entonces yo deliberadamente voy a volver un poquito violeta el color. Eso es algo que voy a mantener siempre en el área de sombra, es decir, ensuciarlos un poco con rojo y azul para que se vuelvan avioletados, para que no sea un blanco con amarillo puro. Miren, miren la calidad de este color, vean, no es para nada un amarillo que chille, es un amarillo que puede funcionar en un área de sombra. Entonces voy a aplicarlo en la mayor parte de la pared. Fíjense, aquí voy a tener cuidado, pues primero simplemente voy a determinar aquí cómo es la pared en general. Determinar también hasta dónde llega. Que recuerden que aquí hay un techo, entonces la pared no llega hasta el techo de esta pieza. Entonces voy a determinarlo bien. Tiene una zona también por aquí abajo. Fíjense, lo he hecho con un solo color. Estoy intentando abreviarles al máximo posible las explicaciones para que empecemos a entender todo desde una lógica muy simple, ¿no? Muy básica. Entonces, voy a irles comentando como varias cosas que yo suelo pensar mientras estoy trabajando este tipo de piezas, ¿no? Entonces, listo. Acá también pues tomo el apunte porque sé que esto es parte de esta misma casa, entonces voy a apuntar ahí el color. Aquí podemos llegar un poquito más arriba. Y eso lo voy a dejar porque hay como un naranja muy fuerte. Entonces, fíjense, eso se siente, a diferencia de otros amarillos que hay en la imagen, ¿sí? Se siente apagado, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, dentro de esto hay una cantidad de colores increíble. Entonces, para seguir con la misma lógica, pues vamos a trabajar un poco ahí, en esa pared, con el pincel todavía. Y vamos a trabajar otros colores que hay en la imagen. Por ejemplo, el tono que tiende hacia el naranja que se le siente encima. Acá vamos a aplicar de una vez un color ahí. Esto lo vamos a hacer así de suelto, ¿sí? Es importante que aprendamos a tener soltura para disfrutar de verdad el hecho de pintar, si no, no lo vamos a disfrutar mucho. Entonces vamos a tomar apuntes, por ejemplo, acá también hay un brote de este tono, por aquí también, acá también un poquito, aunque este es más claro. Fíjense la fluidez con la que se puede hacer esto. Listo. Entonces ya tenemos un apunte hecho con pincel. Ese sería como el primer paso. Fíjense, la ventana no la trabajo todavía, la ventana está encima de eso. Entonces ya tiene lo oscuro aquí que me dice dónde se ubica, pero todavía no. Entonces vamos a concentrarnos en la pared. Entonces ahora
vamos a usar la espátula. Es muy importante que aprendamos a trabajar con la espátula. Eso es una herramienta, sobre todo cuando trabajamos con acrílico, es una herramienta muy útil. Entonces hay que aprender a trabajarla. Yo voy a hacer ahora un tono más oscuro que hay por aquí, por esta parte. ¿Ves? Esto está como todo roto. Aquí se presta para hacer lo que uno quiera por aquí. Entonces vamos a empezar a buscar unos colorcitos que hay por ahí. Lo vamos a hacer con la espátula. Entonces, por ejemplo, acá hay un tono como así agrisado, verdoso. Entonces fíjense, con la espátula podemos hacer cualquier tipo de efectos. Lo vamos ubicando ahí en el lugar. Por acá abajo está un poco sucio de eso, entonces pues lo ensuciamos como quitando, vean, con el borde, ¿no? Para que eso se mezcle. Y los más claros los vamos a poner encima, ¿no? Entonces por eso puedo darme el lujo de hacerle aquí un poco de cositas, de manipularlo un poco. Hay otras zonas, por ejemplo por acá se siente violeta. Entonces vamos a buscar un tono violeta, oscuro, y lo vamos a ir colocando ahí también. Y acá vamos a ir alimentando esas texturas, siempre intentando precisar colores. Vamos a ir buscando la mayor parte de colores posible que veamos en la imagen. Por ejemplo, arriba hay unos tonos que van como hacia un amarilloso, con unos toques de verde. Entonces vamos a ir colocándolos también. Fíjense con cuánta altura estamos poniendo las pastas, ¿no? Eso es importante, no hay que exagerar tampoco, hay que hacerlo como moderados. Y tratar de que nuestros detalles aplicados con espátula pues se parezcan al máximo posible, ¿no? A lo que estamos viendo ahí. Esto de la espátula les da a ustedes como la comodidad de poder trabajar como más fluido, ¿no? sin tanto rigor. Y también pueden, pues gracias a esto de la espátula, pueden aprovechar más los colores allá en la paleta. Vamos a poner ahí un tono acá de base más oscurito. Fíjense que hay ahí mucho desconchado en la pared. Entonces vamos a ponerlo. Por aquí hay un poco de oscuridad. Fíjense, todo tipo de efectos se pueden hacer con la espátula. Aquí se siente como que está rayado, entonces con la puntica se puede rayar un poco para crear un efecto similar. Hay que ser muy creativos y tratar de emular, o sea, de lograr que lo que estamos haciendo como efecto se parezca de la mejor manera posible a lo que estamos viendo en las imágenes que trabajamos. Entonces, fíjense, todo el tiempo ir buscando todos los colores que veamos, los vamos poniendo, pero los vamos poniendo donde los vemos, no donde nosotros creamos que están. O sea, esto no es de inventar tampoco demasiado, sino es como encontrar el equilibrio entre parte creativa y la parte de observación de lo que realmente pasa. Por ejemplo, yo siento aquí un azul oscuro, entonces pongo y le doy la forma que creo que tiene, lo hago un poco perdido para que no sea tan visible, tan chillón ahí. Bueno, falta un poquito de color arriba, yo creo que aguanta trabajarle una textura también a esa zona que es naranja.
También quiero decirles que acá no tienen que preocuparse demasiado porque el color sea súper exacto. Por ejemplo, yo el de arriba aquí, fíjense, este lo voy a oscurecer un poquito, miren. Hay que tener cuidado cuando uno trabaja con la espátula, pasan este tipo de cosas. Se me fue ahí un poco el color. Entonces eso hay que guardarlo en la memoria porque luego hay que corregir ahí, ¿sí? O lo vamos quitando de una vez, que es la otra opción. Ahí ya corregí. Entonces, este color puede tener variantes cromáticas, todas las que uno ve ahí. Pero lo importante es crear una base primero. Entonces voy a hacer un efecto aquí para fusionarlo un poco con el de abajo. Y pues siento que en esa zona se da un tono también más amarillo, como en la zona de aquí de término medio, digamos. Entonces lo aplico y lo voy distribuyendo, vean. Esto de la espátula es una cuestión también de mucha sensibilidad. Hay que tocar poquito, a veces hay que darle muy delicadamente para lograr un efecto. Fíjense, por ejemplo, esto, las manchas que hay perdidas allá arriba. Alguna que otra mancha que es más oscura también. Un detalle, miren, esta mancha tapó la de abajo, entonces como la de abajo está fresca, se puede quitar de una vez la de arriba hasta que tenga la forma que queremos. Fíjense cuántas cosas podemos lograr con la espátula. Lo importante es divertirse con esto y pues disfrutar el hecho de estar usando esta herramienta. Fíjense, podemos quitar, raspar todo lo que queramos. Esta zona me gusta, entonces así la voy a respetar un poquito más. Digamos que hay un área abajo que es bastante oscura. Se puede oscurecer un poquito más. Le voy a preparar un tono más oscuro para darle. Aquí me refiero a esta zona. Con el tiempo van a ir aprendiendo también cómo se comportan las diferentes áreas al trabajarlas con espátula. Cómo se comporta un área que está húmeda y cómo se comporta un área seca, ¿no? Son muy diferentes. Van a ver que una vez que esto seque se pueden lograr muchísimas más cosas sobre esta área. Y bueno, ya aquí estamos teniendo bastante información. Yo voy a hacer una corrección de dibujo y es que esta mancha verde no puede llegar tan abajo. Entonces, pues nada, simplemente ahí voy a corregirla, buscando de nuevo el tono que puede estar debajo y la subo. Recuerden que siempre hay que tener en cuenta el dibujo. Ahora vamos a buscar el resto de colores que influyen en la imagen, que están muy presentes en muchas zonas de claridad. Entonces, por ejemplo, acá vuelve a haber un tono cercano al naranja, entonces lo vamos a buscar aquí un poquito. Fíjense cómo se ha cargado. Entonces, por ahora la van a ver un poco extraña porque faltan pues, los tonos principales de claridad. Entonces vamos a buscar ahora esos colores. Por ejemplo, hay un tono acá más claro, que se siente un poco rojizo. Entonces ese lo vamos a poner bien alto. O sea, una pasta más grande que la pasta que habíamos colocado anteriormente.
Esto sea de mucho cuidado. El borde de la espátula se usa para pulir pues precisamente zonas limítrofes. Entonces, por ejemplo, acá lo cojo de costado, ¿sí? Vean, eso ya me permite crear un borde ahí recto. Aquí es lo mismo, con el borde sacamos ahí de una vez el dibujo del contorno de esa pared. Aquí también, vean, ya lo logramos, ya logramos establecer hasta dónde llega aquí. Después vamos a mirar acá arriba entonces que también hay pues, otras zonas así bastante claritas. Siento que por acá hay algunos tonos así medio rosados que también están por acá arriba. Fíjense, debemos ser muy habilidosos cuando mezclemos colores. Más amarillo. Por aquí también. Otra cosa que les recomiendo a veces es raspar la paleta para sacar un poco de colores ahí secos que les pueden servir también para crear como una textura áspera, ¿no? Por ejemplo, esta zona de aquí, miren cuánta cantidad de información hay ahí. Demasiada, incluso hay como unas zonas más claras todavía. Aquí vamos a hacer un truco, simplemente le he aplicado mucha cantidad de color. Sí, vean, y no le he dado mucha lógica al asunto, ¿no? Solo la apliqué y ya. Aquí se me perdió un poquito el verde, entonces lo voy a rescatar. Y este es un truco para ese tipo de textura, es pegar la espátula y levantarla hacia arriba. Esto es súper efectivo. De una vez logra que se integre todo y se parezca a ese desconchado que hay ahí. A veces se parece muchísimo más. Entonces, ese tipo de cosas es súper importante que las puedan manejar. Son elementos de creatividad. Hay algunas cosas acá, vamos a usar un pincel Eterna bien malo, bien malo, para lograr algo que es demasiado pequeño aquí, muy sutil, como una especie de golpe rosado que hay, muy leve, que está en torno a una mancha oscura, fíjense. Hay una manchita oscura, como acá muy cerca al borde, por aquí. Entonces, al hacerlo con el pincel Eterna, logramos que siga manteniéndose una idea de textura, ¿no? Por ejemplo, acá, como unas grietas que hay. Y después con ese mismo pincel, entonces vamos a hacer el tono medio rosado que yo veo ahí. Lo agarramos empastado y lo colocamos.
Ahora, eso se siente obviamente como una pincelada, pero al estar trabajada con este pincel, que no es de muy buena calidad, pues ella queda como más integrada. Entonces, esto es muy importante. Ya en este punto podemos dejar que se seque. Ahora les muestro un poco más desde cerca cómo se está viendo. Fíjense, fíjense toda la cantidad de texturas que fui colocando en esta zona y la cantidad de tonos que ya se están dando. Entonces, esta misma lógica de la espátula vamos a aplicarla en los primeros planos para que sean más ricos que los planos de atrás de la figura, de la composición, y no sean pues aburridos. Miren el cielo también como lo trabajé. Si notan, el cielo tiene matices un poco avioletados, matices un poco amarillos, verdosos, muy suavemente, pero tiene bastante. Y también noten que hay movimiento en las pinceladas, vean. Hay pinceladas visibles, pinceladas empastadas, pero que no son demasiado cortantes. ¿Sí? Se sienten integradas al resto del cielo. Entonces, vamos a ver después cómo seguimos trabajando con estos primeros planos, como esta pared, teniendo la textura como base, y una vez que esa textura esté seca, ¿qué podemos hacer sobre ella? Que se pueden hacer muchísimas cosas. Recuerden, en el acrílico es un tipo de pintura muy rápida, pero también muy analítica, y hay que darle tiempo a los procesos. Entonces vamos a dejarlo hasta ahora así, y bueno, de esta misma manera vamos a trabajar como toda esta zona del primer plano. Si notan, aquí ya he creado texturas con colores sobrantes. Acá vamos a trabajar lo mismo a la derecha. Entonces recuerden siempre ser muy creativos a la hora de aplicar este tipo de texturas.